que la persona se olvide de sí misma, se despoje de sí misma. Yo ya no soy yo. Hay un relato en el Génesis, en el capítulo 10, que es la Torre de Babel. Creo que la conocen, inclusive los que jamás leyeron la Biblia, que dice que los habitantes de Babel habían decidido empezar a construir una torre para llegar a Dios, ¿no? Y Dios mira esto y no le gusta, entonces decide no destruir la torre, sino confundir los idiomas para que de esta forma no se puedan poner de acuerdo y no terminen de construir la torre. Hasta ahí el relato. Generalmente se suele utilizar este pasaje para hablar de lo importante de hablar el mismo idioma, de no para lograr llevar a cabo alguna obra, alguna tarea, alguna empresa, es necesario que todos los que participen hablen el mismo idioma, ¿sí? Ahora, no me termina de convencer ese mensaje de este pasaje. Sí creo que es necesario hablar el mismo idioma, pero este pasaje no está hablando de eso, porque no puede estar hablando de eso, porque es muy antropocéntrico, si lo queremos decir con una palabra difícil. Ese pensamiento está muy centrado en el hombre y no en Dios, y la Biblia está hecha para que veamos qué es lo que Dios quiere y no lo que el hombre quiere. Y en este pasaje lo que el hombre quería era que todos hablen el mismo idioma, y Dios no quería que todos hablen el mismo idioma. Entonces, predicar este tema con ese texto me parece que es ir en contra de la voluntad de Dios. No es para eso. Hay otro tema central en este pasaje. Vieron que generalmente se le adjudica a Moisés el haber escrito el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, lo que sería la Torá para los judíos. Se le adjudica, en realidad es anónimo la Torá, no tiene firma, no está escrito Moisés a todos los pueblos hebreos, no está firmado, así que es anónimo, es parte de la tradición rabínica, o dentro de la literatura rabínica se suele contar ese tipo de cosas, pero en realidad es anónimo. Y es más, no solo es anónimo, sino que el Pentateuco, o toda la Biblia, toda la Biblia hebrea, ¿no?, fue puesta por escrito cuando el pueblo judío era cautivo en Babilonia. Antes de eso no tenían por escrito, sino que se iba pasando de generación en generación los relatos, ¿no? Desde la creación, la historia de Noé, la historia de Abraham, Isaac, Jacob, etc. Se iban contando de generación en generación. Los padres le contaban a los hijos después a los nietos, etc. Tratando de guardar rigurosamente todas las palabras que se decían para no terminar contando cualquier cosa. Ahora, cuando son deportados a Babilonia, ya no podían contarse de generación en generación porque se había cortado un poco la estructura del pueblo. La deportación a Babilonia no solo fueron deportados físicamente, sino que fueron arrancados de su propia cultura. Fue muy cruel, muy severa la deportación. Fueron aproximadamente 50 años, pero los cambió por completo y estuvieron a punto de desaparecer como pueblo, porque lo que hacían en aquella época los imperios era, en primera instancia, llevarse a todos los príncipes, ¿no? Matar a todos los príncipes y llevarse al pueblo que quedaba, ¿no? Muchas veces inclusive les arrancaban los ojos, muy crueles. Pero los que quedaban tampoco podían no podían continuar con la cultura que tenían. Les cambiaban, les obligaban a cambiar no solo la religión, sino la cultura. No podían hablar su propio idioma tampoco. Les cambiaban los nombres. Los alienaban de su propia singularidad, de su propia personalidad. Los vaciaban de la propia esencia. Quedaban hechos nada, vacíos de sí mismos. Es lo que se llama la alienación de los pueblos. Esto lo hicieron desde los españoles cuando invadieron lo que hoy es América. Es la forma
que tenían, o mejor dicho, que tienen los imperios de conquistar. Te vacían de tu propia esencia, de tu cultura. En esa época no era chiste, ¿eh? Y en esta época es donde se plasma el relato de la Torre de Babel. Los babilonios, Babel y Babilonia es la misma palabra. Los babilonios construían en aquella época lo que se conoce como zigurat, que son una especie de pirámides babilónicas, ¿no? Unas pirámides sin punta, o no tan alta como las pirámides de Egipto, pero realmente grandes, imponentes. Y esto lo construían con mano de obra esclava, como los hebreos, que pobres ya habían construido, habían sido esclavos de Egipto y ahora les tocaba ser esclavos de Babilonia. Más o menos se les repetía un poco la historia. La diferencia primordial es que entre las cosas que iban perdiendo era el idioma. Todos debían hablar el idioma del imperio, no podían hablar cualquier idioma. De hecho, se perdió bastante del idioma hebreo en esa época. Es cuando empezaron a hablar arameo los hebreos deportados. Perdieron un poco su esencia. Todos tenían que tener el mismo discurso. Es lo que se llama la masificación. Ahora, es más, hay otros tipos de imperios que ya no son países, porque las empresas son multinacionales y ya no responden a un país, a una bandera, sino que hay empresas como Google, Facebook, WhatsApp, Facebook y WhatsApp es la misma, que nos normalizan a todos los usuarios, es decir, que todos más o menos hagamos lo mismo, ¿no? Nos tienen abstraídos con el celular, con la última notificación, nos tienen sojuzgados un poco con eso, y un poco lo hacemos por masificación, por querer hacer lo que todo el mundo hace. Son dos problemas del ser humano. Por un lado, querer sojuzgar sistemáticamente, y por otro lado, querer ser parte. Rendir nuestra singularidad, nuestra individualidad, esa cosa singular que Dios puso en cada uno de nosotros, renunciar a eso a cambio de pertenecer a algo, ser parte de algo. Entonces a veces eso inclusive pasa en las iglesias, ¿no? Que metemos mucho de la cultura dentro de las iglesias evangélicas. Voy a hablar de esto. Yo ya hablé de una vuelta de los testigos de Jehová, me mataron todos. Después hablé de los católicos, me mataron todos. Vamos a hablar un poco de la iglesia evangélica, que muchas veces se predica, o mejor dicho, se imponen cuestiones culturales como la vestimenta, la forma de hablar. Se habla en Reina Valera, con términos bíblicos, digamos, ¿no? Reina Valera es una de las versiones más usadas dentro del Evangelio, y se habla de esa forma. Entonces se cambia la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de vestir, y que no necesariamente tengan que ser esa singularidad que uno tenía, que haya sido en contra de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Hay singularidades que Dios pone y Dios quiere que crezca. Por otro lado, dentro de las relaciones también hacemos eso, yendo a algo más chico, más mínimo. Hay muchas parejas donde uno avasalla al otro con forma de pensar, forma de vestir, forma de peinar, forma de maquillarse, forma de ser. Esto no hagas, este chiste no lo digas, este tipo de cosas no tenés que hacer. A veces se dice explícitamente y otras veces no se dice, solamente algún gesto de desaprobación hace que la persona con menos personalidad, valga la redundancia, empiece a renunciar a su propia singularidad, empiece de a poquito a dejar de lo propio, lo que es esencial de esa persona, la singularidad. Y empieza a perderse en una especie de masificación en la otra persona, en la forma de ser de la otra persona, la forma de pensar, la forma de decir, la forma de vestir, la forma de entender el mundo. Esto es nocivo, porque lo que termina siendo es lo que se llama alienación, que es que la persona se olvide de sí misma, se despoje de sí misma. Yo ya no soy yo.
y termina generando un vacío que provoca una angustia, un desasosiego tal que inclusive a veces termina con pensamientos suicidas. Es lo que se llama el nihilismo. Esto no es, ¿para qué sirve todo esto? Etcétera. Termina generando, despertando un vacío interno imposible de llenar. Inclusive personas, estoy hablando de personas cristianas, donde uno dice, no, Dios te va a llenar todo vacío que tenés, pero si nos vaciamos de la singularidad, no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé que no es la voluntad de Dios? Porque acá viene el pasaje que estamos estudiando. La masificación que había en Babel era que todos hablaban el mismo idioma. En Babilonia no había singularidades de pueblos. Había que hablar con el idioma imperante. Y Dios vio esto y dijo, esto no puede ser. Tenemos que deshacer la masificación. Y confunde, dice la traducción, confunde los idiomas. Es decir, democratiza otra vez los idiomas. Quita la autoridad que sojuzga a la singularidad. No es la voluntad de Dios que todos pensemos, vistamos, seamos, tengamos la misma cosmovisión, todos igual que todos. No. La voluntad de Dios es que cada uno tenga su propia singularidad. Así que, si vos tendés a sojuzgar, a pisotear las singularidades de otra persona, inclusive de una persona amada, pretender moldearla a tu modo, bueno, estás cayendo en el pecado de los babilonios. Estás cayendo en querer sacar la chispa que Dios puso en la persona amada. Y una vez que le saques esa chispa, una vez que lo logres, si es que lo lográs, te va a parecer totalmente vacía y ya no lo vas a querer. Es un trabajo diabólico que no da ningún tipo de frutos. Y por el contrario, si vos sos un tipo de persona que sos capaz de renunciar a tu propia singularidad para ser parte del montón, sos capaz de olvidarte de quién eras solamente para agradar a otra persona, eso no está dentro de la voluntad de Dios tampoco, y Él lo que quiere es sacar eso, es volver a dar a cada uno la singularidad, la particularidad, el brillo que cada uno tiene en particular, la chispa que Dios puso en cada uno. Él quiere que cada uno la tengamos. Así que reconcíliate con Dios buscando tu propia esencia, lo propio, lo que Dios puso en vos desde el momento que te creó ahí en la panza de tu mamá.